Tercera parte. El éxodo de las almas y el quebrantamiento del sistema de confinamiento egipcio. Para comprender el alcance de la redención en su máxima expresión, debemos observar el proceso del éxodo no como un mero evento de liberación geopolítica, sino como una operación de alta metafísica destinada a desarticular un sistema de confinamiento espiritual absoluto. En la cosmovisión de la mística hebrea, Egipto, identificado como Mitzrayim, trasciende la noción de una nación geográfica para convertirse en el arquetipo de la restricción y la opresión del alma. El término mismo deriva de la raíz metzar, que alude a la angostura, la limitación, o el estrecho, simbolizando un estado donde la luz divina queda atrapada en las dimensiones más bajas de la existencia. Bajo el dominio del faraón, Egipto funcionaba como una verdadera cárcel de las almas, fundamentada en un monopolio sobre el inframundo y las leyes de la transmigración. La autoridad del faraón no se limitaba al cuerpo de sus esclavos, se extendía a la mente, pretendiendo manipular el destino de los difuntos mediante el rigor del libro de los muertos y el pesado ritual del corazón, donde la salvación dependía de la conservación material del cuerpo y de complejos conjuros mágicos. Místicamente, se enseña que en el seno de la tierra se encontraban secuestradas las 600,000 chispas primordiales de Adán, fragmentadas y cautivas bajo el poder de un sistema que buscaba reciclarlas perpetuamente para su propio servicio, impidiéndoles cualquier posibilidad de ascenso o retorno a la unidad. La aparición de Moisés marca el inicio de una guerra espiritual por las llaves de la reencarnación y la soberanía sobre la esencia humana. El mandato divino, deja ir a mi pueblo, expresado en hebreo como Salah Getami, no constituye una simple petición de libertad de tránsito, es un reclamo legal y ontológico sobre la propiedad de las almas. Al desatar las 10 plagas, las cuales representaron juicios directos sobre los pilares del poder espiritual egipcio y sus deidades, como se anticipa en Éxodo 12, Moisés logra hackear el sistema de la muerte instaurado por el ocultismo faraónico. Él extrae las almas de ese ciclo de esclavitud mágica y olvido, donde la muerte era un fin oscuro o un bucle sin salida, para introducirlas en un nuevo régimen regido por la justicia divina y la Torá. Es en este punto donde la muerte, que según las palabras de Pablo en Romanos 5:14, reinó desde Adán hasta Moisés, experimenta un cambio de naturaleza fundamental. Bajo la dirección del Creador y a través de la ley, la transmigración deja de ser un castigo eterno de servidumbre pagana para transformarse en el Gilgul con propósito, una oportunidad de limpieza y restauración sistemática. La transición del poder y la reparación del alma. Con la entrega de la ley en el Sinaí, Moisés establece el mapa de la reparación, permitiendo que el alma identifique sus deudas espirituales y trabaje en su tikún. El sistema de sacrificios y preceptos introducido por el pastor fiel, servía para demostrar que la muerte podía ser sustituida o aplazada mientras el alma completaba su proceso de purificación. Sin embargo, este proceso de reciclaje, supervisado por la ley, era todavía un estado intermedio, una preparación para el golpe final que el Mesías asestaría contra el imperio de la muerte. Si Moisés arrebató el poder a Egipto sometiendo el destino del alma a la ley, el Mesías, operando bajo el orden de Melquisedec, arrebata el poder a la muerte misma. Como se detalla en Hebreos 2:14, su misión fue destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al acusador. Mientras Egipto utilizaba el ocultismo para encadenar las almas y Moisés utilizaba la ley para organizarlas en su retorno, Yeshua interrumpe el proceso de forma definitiva al penetrar en el reino de la oscuridad y romperlo desde su núcleo. Esta progresión nos revela 3 etapas críticas en la historia del alma. En la primera, la era de Adán a Moisés, el alma vivía en un estado de esclavitud y caos bajo fuerzas externas que pretendían su posesión eterna.
En la segunda, la era de Moisés, la justicia divina toma el control y ofrece la reencarnación como una herramienta de restauración con un mapa claro, pero aún vinculada a la repetición. Finalmente, con el Mesías, entramos en la era de la liberación absoluta, donde el alma se escapa del ciclo a través del evento único del Efapax. Para el místico mesiánico, la obra de Yeshua anula la validez legal de aquel antiguo imperio de la muerte que Egipto representaba. El alma ya no tiene que volver a pagar con su propia existencia material porque la deuda ha sido comprada y saldada por un sacrificio de valor infinito. El horno de hierro egipcio, mencionado en Deuteronomio 4, 20, donde las almas eran fundidas y reformadas sin descanso, ha sido apagado por la luz del sacerdote eterno. La consumación de la libertad espiritual. En conclusión, la metafísica del Éxodo nos enseña que el plan final de la divinidad no era una reparación eterna mediante infinitas reencarnaciones, sino una redención definitiva ejecutada por un sacerdote inmortal. Al morir, una sola vez, el Mesías no solo vence a un enemigo histórico, sino que desmantela la estructura misma que obligaba al alma al retorno forzoso. El juicio que sobreviene después de la muerte deja de ser un examen de reentrada, para convertirse en el reconocimiento de una libertad ganada por mérito ajeno. El alma, habiendo sido sacada de la angostura de Mitzrayim por Moisés, encuentra su descanso final y su resurrección en la amplitud de la gracia del Mesías. Ya no hay más prisiones, ya no hay más olvido en las aguas del Nilo espiritual, el camino hacia el Olam Abba, mundo venidero, ha sido abierto permanentemente, y la rueda del Gilgul se detiene ante la presencia de aquel que vive por los siglos de los siglos, según el orden que no conoce fin ni sucesión, Salmos 110, 4, Apocalipsis 1, 18. El linaje de la errancia y la rectificación de la simiente, de la marca de Caín al triunfo del Mesías. La comprensión de las tensiones teológicas entre la doctrina apostólica y la mística hebrea alcanza su punto más álgido al analizar el ADN espiritual de la resistencia al plan divino, manifestado a través de lo que la mística hebrea define como la simiente de la serpiente. Este concepto, profundamente arraigado en textos como el Zohar 1, 37, sostiene que la transgresión en el Edén no fue solo un acto de desobediencia, sino una inoculación de impureza espiritual, su Hamad Hanahas, que dio origen a un linaje metafísico personificado inicialmente en Caín. Cuando el Creador sentencia a Caín a ser errante y extranjero, utilizando la expresión hebrea Nabanad en Génesis 4, 12, no está dictando únicamente un desplazamiento geográfico, sino inaugurando el misterio del Gilgul, transmigración, sin reposo. Caín se convierte en el primer vagabundo eterno, poseedor de una vitalidad biológica distorsionada que le permite deambular a través de las eras. La marca de Caín, lejos de ser un estigma de muerte inmediata, funcionaba como una protección para que su linaje no se extinguiera, permitiendo que esta fuerza espiritual encarnara sucesivamente en los imperios que, a lo largo de la historia, han buscado oprimir la chispa divina y retener el alma en la densidad de la materia. Este linaje de la errancia encontró su trono y su máxima expresión en el imperio egipcio, el cual actuó como el heredero de la fuerza de la serpiente. Mientras que el linaje de Set buscaba la elevación espiritual y el retorno a la fuente, la simiente de Caín en Egipto perseguía una inmortalidad horizontal, un dominio absoluto sobre el plano físico y el reciclaje perpetuo del alma dentro de la creación material. No es una coincidencia simbólica que el poder del faraón estuviera representado por el Uraeus, la cobra erguida sobre la frente. Este era el signo visible de la serpiente reclamando el control del tercer ojo y, por ende, el monopolio sobre el proceso de transmigración. El sistema egipcio, con su énfasis en la momificación y rituales mágicos del libro de los muertos, buscaba evitar que el alma abandonara este plano, obligándola a un deambular eterno dentro de una
Matrix, que impedía el ascenso a los reinos superiores. En este contexto, Egipto era el lugar donde las almas eran recicladas para edificar las ciudades de Pitón y Ramsés, las cuales, en la terminología del Zohar, representan las estructuras de las kelipot o cáscaras que atrapan y consumen la luz de las chispas divinas. Moisés y la confrontación de los linajes, Abel vs. Caín. La llegada de Moisés representa el momento de la rectificación histórica de este conflicto ancestral. Según las enseñanzas místicas, Moisés portaba en su interior una chispa de Abel, la víctima original de Caín, y regresaba con la autoridad necesaria para cerrar el ciclo de violencia y errancia. La confrontación metafísica se hace evidente cuando el bastón de Aarón, bajo la dirección de Moisés, se transforma en serpiente y devora a las serpientes de los magos egipcios, según se relata en Éxodo 7:12. Este acto simboliza el instante en que el linaje de la rectificación, la Torá, devora el poder de la simiente de la serpiente y el monopolio egipcio sobre el Gilgul. Moisés rompe el deambular sin morir, que caracterizaba a la energía de Caín y establece un nuevo orden basado en la justicia divina. El hombre debe morir una vez, rendir cuentas en un juicio basado en la ley y someterse a un proceso de restauración consciente, eliminando el capricho de la magia pagana como motor del retorno del alma. Es bajo este régimen de Moisés que la muerte comienza a ser gestionada como una herramienta de purificación, pero es solo a través de Yeshua, el Mesías, que el proceso alcanza su clausura definitiva. Él es la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15, destinada a herir la cabeza de la serpiente. A diferencia de Caín, el errante que no puede morir ni descansar, Yeshua posee la autoridad de poner su vida y volverla a tomar, Juan 10:18, operando desde el orden de Melquisedec. Al morir, una sola vez, él destruye la estructura misma del deambular eterno que la serpiente impuso como una falsa inmortalidad. El sacrificio único del Mesías funciona como un antídoto contra la Suhamat Hanahas, la impureza de la serpiente, extrayendo a las almas del circuito gravitacional de Egipto y trasladándolas al reino de la luz. En este estado de redención, la identidad del individuo es restaurada plenamente en el Mesías, haciendo que la reencarnación sea innecesaria, pues la deuda de la errancia ha sido saldada por aquel que no conoció pecado. Si te gusta nuestro trabajo, dale me gusta y suscríbete, eso nos ayuda a seguir creciendo. Shalom. Continuará.